de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, y lo que hemos hablado la semana pasada con respecto al tema del profeta, ¿sí? De lo que es profeta, porque después ahora vamos a hablar de profetizar, pero debemos establecer entonces que el profeta es aquella persona a quien se le es dado el mensaje divino en lo secreto, dice el apunte, para su proclamación. Entonces, un profeta es aquella persona que recibe un mensaje de parte del Señor para poder anunciar entonces al pueblo lo que Dios en lo secreto le revela al profeta. ¿Estamos? Entonces es necesario que el profeta tenga comunión con Dios. Ahora, entiéndase esto, es lo importante. El profeta debe tener intimidad con Dios, para empezar. Entonces, como el profeta es el que baja el mensaje divino al pueblo, para direccionar al pueblo, el profeta tiene que tener intimidad. Anote esto, el profeta tiene que tener intimidad con Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos que el profeta tiene que tener intimidad con Dios, entonces cuando nosotros vemos a una persona declarando una palabra profética, anunciando un mensaje del reino, anunciando una profecía o declarando una profecía, una de las características por las cuales nosotros podemos identificar si el profeta está anunciando algo de parte del Señor es la personalidad de la persona, del hombre o de la mujer que está dando el mensaje. Porque claramente se da a conocer una persona o se identifica una persona cuando tiene una relación con Dios por la forma de ser. ¿Entiende? Entonces, una de las formas generales, estoy dando este punto, entonces una de las características de un profeta es que la persona tiene intimidad con Dios. Es decir, que no es que yo únicamente estoy hablando con una persona y plac, le estoy anunciando un mensaje, porque tenemos que tener intimidad. El profeta tiene que tener intimidad con Dios, tiene que tener una relación con Dios. Ahora, lo otro que usted tiene que tener presente, que anote si quiere esto, pero ya lo hemos hablado, pero anótelo por favor nuevamente esto, si no lo notó, que toda profecía tiene que tener fundamento bíblico. Es decir, no es que usted le va a escuchar al profeta decir conforme a lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, no, sino que cuando usted está escuchando un mensaje profético, usted tiene que tener presente que el mensaje del profeta tiene que tener base bíblica, ¿me entiende? Tiene que tener base bíblica, es decir, de que avale, ¿no? Que avale la palabra del profeta. ¿Me entiende? No hace falta que el profeta te diga, como dice el capítulo tal, versículo tal de la Biblia, no, sino que cuando usted escucha el mensaje del profeta, usted tiene que tener, para que usted interprete esto, usted tiene que tener conocimiento bíblico, tiene que leer la Biblia, para poder interpretar de que el profeta está dando un mensaje realmente establecido por Dios. ¿Estamos hasta acá? Entonces usted no tiene confusión. Lo otro que usted tiene que tener presente es que el profeta revela lo que Dios le anuncia a él, al pueblo, a una persona particular, o puede venir, más adelante vamos a ver nosotros los distintos niveles de profeta, en qué área influyen los profetas, o a toda una ciudad. Por eso es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Estamos hasta acá? Entonces repetimos esto, que el profeta es aquella persona que se le es dado un mensaje divino en lo secreto para su proclamación. ¿Amén? ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? No tanto, hay muchas personas que, escucha acá, dicen muchas personas que los profetas terminaron en la antigüedad. Hay quienes dicen que, por ejemplo, que ya no está más el ministerio profético, porque eso fue antes de que venga Cristo. Pero está establecido en Efesios 4:11, segundo ministerio establecido en Efesios 4:11 es del profeta. Por lo tanto, nosotros tenemos que basarnos a lo que dice la Biblia. Entonces se está volviendo a sacar el auge profético y el apostólico nuevamente. Entonces acá vamos a hablar ahora con respecto a lo que es profetizar. Escucha acá, lo tiene usted en la página 13, amén, de su material dado. Página 13, el material dado entonces. Del hebreo, Nabá, así como se pronuncia, Nabá, que describe la función del verdadero profeta cuando comunica el mensaje divino bajo la unción del Espíritu Santo. Ahí usted tiene algunos versículos bíblicos, como por ejemplo
el primer versículo bíblico que usted va a encontrar es en Primera de Reyes, si lo podemos ir rapidito para poder leerlo juntos. Primera de Reyes, capítulo 22, ¿Leo? verso 8. Fuerte, a ver. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Miren lo que acá el versículo 8. ¿Por qué el rey? ¿Sí? ¿Por qué el rey de Israel no quería escuchar a Micaías? Porque si nosotros vemos los versículos anteriores, ¿sí? Los versos antes, el capítulo antes del capítulo 22, verso 8 de Primera de Reyes, nosotros vamos a encontrar algo que los otros profetas profetizaban conforme al anhelo y el deseo del corazón del rey. Mas Micaías, acá dice que el rey le aborrecía a Micaías porque siempre le profetizaba mal, no le profetizaba bien. Y no es que le profetizaba mal. Si nosotros vemos todo el contexto acá, Micaías le anunciaba lo que Dios estaba realmente anunciando al rey. Pero el rey estaba queriendo de que se profetice conforme al anhelo de su corazón. ¿Estamos hasta acá? Entonces, eso es lo importante que nosotros tengamos que tener presente. ¿Amén? Amén. Vamos a Primera de Reyes, entonces, capítulo 22, versículo número 8. Nos hablaba a nosotros de que Micaías profetizaba conforme a lo que Dios anunciaba al corazón del profeta. Por eso acá dice el escrito que teníamos nosotros, que la función del verdadero profeta es comunicar el mensaje de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Bajo la unción del Espíritu Santo, el profeta debe anunciar el mensaje. Pasamos por favor al libro de Ezequiel, que sería un versículo que tenemos acá. Ezequiel capítulo 37, en su versículo número 10, la palabra del Señor nos revela lo siguiente. ¿Quién lo puede leer? El versículo 10 del capítulo 37 de Ezequiel, fuerte y claro. ¿Lo encontramos? Leo yo. Profeticé cuando me había mandado, y entró, dice, espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Ahora nosotros vemos que el profeta Ezequiel, acá estamos hablando del valle de los huesos secos. El profeta Ezequiel recibe una instrucción de parte de Dios y le dice que vaya a un lugar determinado, a la parte alta, y de ese lugar él visualizaba todo al pueblo de Israel, ¿sí? A todo el pueblo, porque después nosotros vemos que Dios mismo declara que era el pueblo de él que se había nuevamente levantado conforme a una palabra que fue soltada a través de un profeta, que fue guiado por el Espíritu Santo de Dios para poder declarar una palabra. Ahora estamos viendo nosotros que el profeta, cuando trae un mensaje realmente inspirado por el Espíritu Santo, activa la iglesia vuelve a la vida. Entonces ahí nuevamente tenemos una característica más, cómo identificar a un verdadero profeta, porque el mensaje del profeta activa al pueblo de Dios y los revoluciona espiritualmente. ¿Estamos entendiendo el mensaje acá? ¿La enseñanza está entendiendo acá? ¿O no entiende? Amén, dígame entonces. Acá nosotros vemos que, de acuerdo al hebreo Nabá, en su lenguaje original, significa uno que lleva, o un llover de palabras, hervir hasta derramar. Hervir hasta derramar. Miren todo lo que habla en su original el hebreo Nabá. Por esa razón, podemos entender que el profeta muchas veces, o muchas de las ocasiones, era tomado por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo su profecía, acción que en ocasiones ellos podían detener. Ahora, ¿cómo acción que ellos podían detener acá? Vamos por partes, ¿sí? Vamos a ir hablando por partes. Primero, en el original hebreo Nabá nos da a entender de que la profecía es llover en palabras, es decir, de que el profeta recibe un mensaje del reino y el profeta lo suelta la palabra completamente. Cuando hablamos de llover de palabra o soltar la palabra,
es anunciar tal cual fue establecida por Dios o revelada en el Espíritu. Es decir, que el profeta no puede hablar conforme a su corazón. El profeta tiene que soltar la palabra tal cual Dios le dio a conocer. ¿Estamos acá? Ahora, fíjese que otro de los conceptos de Nabá, en el original hebreo, es hervir hasta derramar. Quiere decir de que el profeta, cuando declara la palabra, llena a la iglesia de tal manera que la iglesia es derramada o es sacudida, es impactada por el poder de Dios. Y da a conocer lo que habla cuando nosotros estamos colocando un recipiente en el fuego que comienza a hervir, y nosotros vemos que cuando más hierve el agua comienza a alargar borbotones y el agua cae, salpica. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando a entender? Que el mensaje del profeta debe golpear de tal manera al pueblo, a la iglesia, a una ciudad, a una persona en particular, hasta que la persona sea sacudida por la palabra que Dios está soltando sobre su vida. Entonces, luego, nosotros vemos acá que el profeta recibe una revelación de Dios, ¿sí? En este momento puede haber un profeta dentro de la iglesia. Pongamos que estamos en una reunión, hay un profeta, el profeta recibe un mensaje. ¿Se acuerdan lo que pasó con el apóstol, el profeta Ponce cuando vino? Él no tenía pensado soltar una palabra, pero Dios le da vuelta al mensaje y suelta un mensaje que en el momento Dios le estaba dando. Entonces nosotros vemos que el profeta Ponce en ese momento podía detener ese mensaje que Dios estaba dando a conocer. Estaba en el profeta soltar la palabra o no soltar la palabra. Porque se sujeta. Porque se sujeta. Por eso que la Biblia dice que el espíritu está sujeto al espíritu del profeta. Es decir, de que el profeta Ponce, un ejemplo que estoy dando acá, el profeta Ponce, cuando Dios le habla de la barca, el mensaje era diferente, pero Dios le habla de la barca, ¿se acuerdan? Pero ¿qué sucedió? El profeta estaba recibiendo el mensaje de Dios a su espíritu, pero el profeta tenía dos opciones: declarar el mensaje o detenerlo. ¿Me entienden? Es decir, de que el profeta podía haber pasado eso, detener. Por eso que en el apunte suyo dice que acción que en ocasiones ellos pueden detener. Pero ¿qué hizo el profeta Ponce? Tal cual Dios le estaba dando la orden, él soltó a la iglesia el mensaje que Dios le estaba dando a conocer para la iglesia y para la vida de los ministros de este lugar. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, ¿sí? Que el espíritu está sujeto al profeta, y el profeta debe entender también de que debe anunciar el mensaje tal cual le fue anunciado por Dios a su espíritu. ¿Estamos entendiéndonos acá? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Listo. Después nosotros nos encontramos que Nabá, también en el griego, es profeteia, que significa la proclamación de la mente y el consejo divino. La palabra pro, ¿sí? La palabra pro habla de estar delante, y la palabra femi habla de hablar, ¿sí? Por eso que la palabra profeteia, ¿sí? Entonces estamos viendo acá la proclamación. Cuando el profeta está hablando, cuando el profeta está anunciando un mensaje de Dios, lo que en definitiva está haciendo, está proclamando el pensamiento de Dios a la iglesia. Por eso cuando nosotros recibimos un mensaje profético, ¿sí? Que Dios nos habla de lo que Dios está queriendo hacer con nosotros o a través de nosotros, nosotros tenemos que activar esa palabra a través de un trabajo espiritual. Prepararnos, capacitar, orar, ayunar, para que Dios vaya preparando nuestra vida para poder llevar a cabo el mensaje o llevar a cabo la tarea asignada por Dios a nuestra vida. Y el profeta puede dar consejo también. El profeta puede dar consejo. Todo esto vamos a ir viendo nosotros por partes, ¿sí? Escucha esto: aunque muchas partes de la profecía del Antiguo Testamento era puramente predictiva. ¿A qué se llama predictiva? ¿Qué significaría para usted la palabra predictiva? ¿Qué quiere decir para usted la palabra predictiva? ¿Cómo? Prevenir. Prevenir. Más que prevenir, ¿qué otra cosa? Predictiva, la misma palabra te dice, predecir algo. Establecer algo que puede llegar a pasar en el momento, mañana o dentro de una temporada. ¿Está? Pasado, futuro. Pasado, futuro. ¿Se acuerda? Mire, vamos al Nuevo Testamento. ¿Se acuerda cuando el profeta Nabao, algo así, que no me acuerdo bien el nombre ahora, tomó el cinto del apóstol Pablo
y él se ató el cinto, el profeta, cuando Pablo estaba queriendo ir a Roma. Él toma el cinto, está en el libro de los Hechos, toma el cinto del apóstol Pablo y él se ata, el profeta se ata el cinto en él. Y él declara algo: así harán con el dueño de esto. Estaba prediciendo algo que iba a acontecer en la vida de alguien. ¿Me entiendes? Sí. Tomó un elemento natural y dio a conocer una revelación espiritual de lo que iba a pasar con el apóstol Pablo si viajaba a Roma. Y el apóstol Pablo viajó a Roma y así le fue. ¿Entiendes? Eso es predecir. En el Antiguo Testamento se predecía lo que estaba por llegar a acontecer. Cuando como Isaías tuvo la revelación del Mesías. También anunció algo que iba a acontecer a futuro. ¿Estamos entendiéndonos? Era puramente entonces predictiva la palabra en el Antiguo Testamento. La profecía no es necesariamente ni puramente predicción, pues es la proclamación del consejo divino al pasado, presente y futuro. Entonces, hay una profecía de la venida de Cristo. También. Que dice que será como la venida. Como ladrón en la noche. Como Noé también, que Noé anunciaba. Donde se daban de casamiento y todo eso. Pero escucha acá. Mire esto. Escuche bien acá. Nosotros vemos claramente que la proclamación del consejo divino está basado al pasado, ¿sí? Basado al presente y basado al futuro. Es decir, de que Dios, en su infinita misericordia, ¿qué hace con nosotros? Dios, en su infinita misericordia, nos trae a nosotros una revelación de lo que va a acontecer a corto, mediano y largo plazo. Pero ¿por qué la profecía se establece de esa manera para nuestra vida? ¿Y por qué Dios habla al pueblo? Porque lo que el profeta hace cuando transmite un mensaje divino, prepara al pueblo para lo que está por acontecer. Ahora está en nosotros prepararnos para el acontecimiento. Cuando vino, nuevamente te hablo de lo que vi cuando vino el profeta Ponce, ¿sí? Le traigo a memoria lo que, no sé si ustedes se acuerdan del mensaje, pero yo me acuerdo todo lo que se declaró acá. En un momento determinado el profeta dijo que va a ser tan grande el mover de Dios sobre este lugar que vamos a tener que ser preparados y prepararnos para ministrar liberación a la multitud de personas que vienen. Y que este lugar va a tener un crecimiento sobrenatural que nosotros necesariamente debemos prepararnos para poder llevar a cabo la tarea que se nos fue asignada para este año. Y algo que él dijo, que vamos a estar preparados mucho en la palabra. En la palabra. Entonces fíjense algo importante. El obrero, el colaborador, ¿sí? El pueblo en general, cuando nosotros estamos enseñando el mensaje, tiene que venir, porque si la persona, el que congrega, el congregante, el laico de la iglesia, tiene amor a la casa del Señor, va a venir a prepararse para poder activarse para lo que está por pasar. Entonces somos nosotros, escuche acá, esto es importante, si que usted anote para tenerlo de recuerdo, somos nosotros como iglesia también que podemos detener el pensamiento profético de Dios para la congregación. Porque si nosotros tan solamente fuimos motivados por nuestras emociones para poder escuchar el mensaje del profeta, pero no accionar la profecía a favor de la iglesia, entonces emocionalmente nosotros estamos actuando y las emociones frenan el mover profético de Dios a la iglesia. ¿Qué hace una profecía? Direcciona a la iglesia. ¿Qué hace el profeta? Trae la visión de Dios a la iglesia. ¿Qué hace el verdadero profeta? Revela las intenciones de Dios en su pensamiento para la iglesia y para la persona en particular. Entonces eso nosotros tenemos que tener presente. Vuelvo a reiterar algo acá. Si usted desconoce la palabra, va a desconocer si el profeta es de Dios o no es de Dios. Entonces usted tiene que leer la Biblia. Diga conmigo, debo leer la Biblia para saber si la palabra profética proviene de Dios. Amén. Al pasado. ¿Por qué al pasado? Para mostrarnos una verdad que se repetirá
y será como los días de Noé, dice acá. Ahora, ¿cuándo vendrá el Hijo de Dios a buscar a la iglesia? ¿Cuándo el tiempo señalado de Dios para que vuelva el Mesías, para que venga el Salvador a la iglesia? La palabra dice que va a ser como los días de Noé, que se daban de casamiento y vivían de fiesta tras fiesta. Se daban de casamiento, es decir, de que perdían el tiempo en pequeñeces antes de buscar el rostro de Dios para el momento que está siendo anunciado. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, hoy están perdiendo su tiempo? ¿Cuántos hoy están perdiendo su tiempo? No digo únicamente para la clase de hoy, sino para en forma generalizada. ¿Sí? Generalicemos un poquito. ¿Cuántos creyentes hoy? El otro día me manda un mensaje una de las hermanas de la iglesia, dos jovencitas de la iglesia, y me mandan un mensaje y me dice: pastor, nuevamente el círculo está formando como un arco iris. Yo quiero saber qué significa todo esto. Entonces, como nosotros habíamos visto el caso a través de los estudiosos del tema, del por qué se formaba esa luz en el cielo, que era por el impacto de las nubes, de calor y de frío, el viento fresco, el viento de calor arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Yo más o menos me acordé, entonces le mando un mensaje de audio y me dice: ay, gracias, dice, porque desconocemos si esto es como una señal dando a conocer de que viene Cristo y queremos saber si estamos preparados o no. Dicen las dos jovencitas de la iglesia. Entonces le digo: quédate tranquila, que todavía te falta un tiempo para que venga Cristo, por lo tanto podés todavía convertirte, le digo. Pero fíjese cuántas veces nosotros, hermanos, somos engañados. Mire el mensaje, escuche esto. Hoy me mandan un mensaje de la pastora que trabaja con nosotros de Posada Misiones. Me manda una imagen satelital, del clima, ¿sí? Y me dice, me pasaron y me manda un audio. Entonces yo al empezar a escuchar el audio, ¿yo qué hago, hermano? Lo primero, y supuestamente era actual la imagen satelital, lo primero que hago es entrar a la internet, a usar la tecnología para poder bajar una buena información. ¿Y qué es lo que hago? Empiezo a buscar las imágenes de la parte norte, que va a tocar Misiones, que va a tocar Corrientes, que va a tocar parte de Chaco, parte de Formosa y parte de Santa Fe. Sí, la parte norte de Santa Fe iba a ser impactado por tormentas tipo huracanada, etcétera, etcétera, que decía que iba a venir, y convocaba al pueblo a orar y a quebrantar, que la imagen satelital, si usted la amplía, la observa bien, tiene la imagen de un demonio. Yo todo eso, y dice, miré la imagen de un demonio. Cuando somos paranoicos vemos demonios por todos lados, hermano, ¿sí? Pero fíjese algo, mire, escuche esto. Supuestamente eran profetas y apóstoles que pedían eso. Pero yo cuando bajo la imagen satelital, de acuerdo a lo que estamos pasando hoy, digamos, del sistema climático, veo que la imagen satelital actual de hoy, como la de ellos, es totalmente diferente. Entonces, ¿qué hago yo? Le mando una copia de pantalla a la hermana, a la pastora de Misiones que trabaja con nosotros, a la hermana Zuni, la pastora Zuni, le digo, esta es la imagen satelital de hoy para nuestra zona, incluyendo la zona de ellos y todo. ¿Y qué es lo que pudimos detectar? Que lo que se nos estaba mandando como un mensaje supuestamente desalentador era totalmente contrario a lo que la verdadera imagen satelital establecía. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos? ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque es el mismo sistema para poder descubrir un falso profeta. ¿A dónde fui yo cuando recibo la información de los vientos huracanados que se venían hacia el norte? Para cómo nosotros estamos al norte de Santa Fe, con mayor preocupación todavía podemos investigar, o podemos nosotros, ay Padre, te pedimos que tu mano poderosa detenga todo esto. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros desconocemos realmente la información, somos presa en nuestros sentimientos de una mala información. Cuando nosotros desconocemos la palabra de verdad, cualquier profeta que no es de Dios no va a poder engañar. ¿Entiende el ejemplo que le estoy dando? Entonces, cuando un profeta, usted escucha a un verdadero profeta predicar la palabra, anunciar el mensaje del reino, usted tiene que tener presente que el mensaje del profeta debe tener bases establecidas a través de las Escrituras. Es allí donde usted, y además que Dios va a respaldar la palabra. ¿Estamos? Entonces es importante tener presente esto. No te dejes engañar por cualquier mensaje.
Más vale estudiar la Biblia porque ella es la que habla de mi Hijo Jesús. Al presente. ¿Por qué al presente? Para mostrarnos la actitud en la que estamos y cuál debe ser nuestro caminar, indicándonos el corregir el caminar o el trazar nuevas rutas conforme al plan divino. Es decir, de que el profeta no te va... Hay algo acá que usted tiene que tener presente. Le voy a declarar algo acá, a apuntar algo acá para que usted lo tenga, y si lo quiere apuntar en su cuaderno, hágalo. Jamás Dios va a usar a una persona para avergonzarte en público. ¿Entendés? El profeta no te va a avergonzar. Nosotros más adelante vamos a ver cuáles son las tres bases bíblicas por las cuales el profeta se maneja para declarar una palabra a una persona. Pero acá el profeta jamás va a usar una palabra, o Dios nunca va a usar un profeta para avergonzarte en público. Siempre va a haber un mensaje que va a buscar que te corrijas, pero jamás para avergonzarte ante toda la gente. ¿Estamos hasta acá? Es decir, de que un profeta no puede venir de pronto a profetizar acá y a hablarte de tantas cosas. Si el profeta recibe un mensaje sobre tu conducta, lo correcto del profeta es que te hable al oído. Porque el mensaje es para vos, no para toda la iglesia. Pero yo tengo entendido que no solamente los profetas. De los pastores también. Claro, pero como estamos hablando del profeta, ¿entiendes? Cualquier ministro puede usar, porque todos profetizamos sin ser profetas, dice el apóstol Pablo. Vamos a verlo también esto más adelante, pero algo importante. Si en algún momento el profeta recibe una palabra para tu vida, para que te corrija, como dice acá, al presente, para que corrijamos nuestro caminar, todo eso, el profeta va a hablar en forma personal contigo, sin necesidad de que todo el mundo se entere. ¿Estamos acá? Es importante tener claro este tipo de mensaje. ¿Por qué hablamos al futuro? Para prevenirnos de lo que acontecerá. ¿Y cómo nosotros podemos saber qué va a pasar más adelante? ¿Cómo nosotros podemos saber si todas las señales que supuestamente muchos están anunciando? Mire, Al-Lucín, por ejemplo, es un pastor de las zonas de Misiones. Al-Lucín profetizó que el 14 de septiembre del 2017, 18 estamos, ¿no? 17 del 2016 venía Cristo. Y anteriormente anunció que antes iba a venir Cristo. Es decir, de que como 2 o 3 oportunidades está dando un falso mensaje profético anunciando la venida de Cristo. Y eso fue, él fue confrontado con distintos pastores en enlace, una oportunidad con respecto a la profecía. Entonces nosotros tenemos que tener presente que cuando hay alguien que viene anunciándonos a nosotros un mensaje del reino, diciéndonos, Cristo ya viene, Cristo ya esto, estas señales se están cumpliendo. Sí, hermano, no está basado a esto. Escuchemos, pero no hagamos caso. ¿Está? Escuchemos, ¿cómo? Una pregunta. Sí. Si él da ese mensaje, entonces él no está basado en la Biblia. Puede basarse a la Biblia, porque él se basó, por ejemplo, cuando dice que la vid, cuando la higuera comienza a florecer, a dar fruto. Él se fue basando, pero cronológicamente se equivocó. Porque en la Biblia no te dice cuándo. Claro, El tiempo se equivocó. En el tiempo se equivocó. Está mal porque él dijo que la venida de Cristo sí se acerca, todos sabemos. Pero dice, Jesús dijo, ni aún yo, Solamente Dios sabe. mi Padre sabe cuándo va a ser, ¿entendés? Y no podés dar fecha. Si Jesús lo dijo, menos nosotros que somos la hora. Ni el que murió en la cruz sabía cuándo volvía. Vamos a dar una revelación. no tuvo revelaciones. Pudo haber tenido una revelación, pero se equivocó al dar el mensaje. ¿Me entienden? Ese es el tema. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros declaramos una palabra, porque de pronto la palabra nos juzga a nosotros. No, y eso no es nada, que vos tenés que darte cuenta, si vos estás leyendo la Biblia, ¿Te vas a dar vos cuenta? te vas a dar cuenta porque la palabra no se contradice. ¿Estamos? ¿Vamos entendiéndonos? ¿Van a estudiar la Biblia un poquito más? Sí, háganlo por favor, porque muchos profetas tenemos por Florencia. Escucha acá, mucha gente dice que la profecía se terminó y que no existe más profecía que la que está escrita en la Biblia. Pero recordemos algo acá, dice el apunte, que el apóstol Pablo establece que existen dones de profecías en Romanos y Corintios, donde se demuestra que cuando alguien profetice, debe existir quien juzgue la profecía en las iglesias.
Ahora, ¿cómo quien juzgue la profecía? No es que usted se va a sentar con 4 o 5 personas y uno es el presidente de la junta de juzgado, de jueces, y le ponen al profeta ahí enfrente suyo como estamos viendo en las películas. No, estamos hablando del poder juzgar a través de la palabra. ¿Me entienden? A través de la palabra. Siempre a través de la palabra nosotros debemos juzgar el mover de un profeta dentro de la iglesia. Hace poco tiempo atrás me dice, ¿qué es el profeta fulano de tal? Profeta Ponce. Dice, no, yo lo conozco. No es el que vos decís, le dije. Porque hay uno que se hace llamar profeta que justamente tiene el apellido Ponce y no lo es. ¿Me entiendes? No lo es. Sino que él se da a conocer como profeta. Y acá en la zona más al sur de nosotros, en otras localidades más al sur de nosotros, le recibieron al hombrecito como profeta. Y lamentablemente dejó mal testimonio y el mensaje, y se le quiso enamorar más de una chica de la iglesia. De pitón. Era pitonizo el tipo, en vez de pitonizo. Entonces, se da a conocer como profeta, pero cuando me dicen, es el profeta, yo invité a varios, pero algunos optaron por no venir porque pensaron de que era ese profeta. ¿Entienden? De la casualidad que coincide con el apellido de la persona y todo. Y más todavía, provincia, Buenos Aires y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No es cualquiera que se da de profeta. Tenemos que ser conscientes nosotros de que el profeta, como nosotros dijimos, es el que revela el pensamiento de esta iglesia. Y vuelvo a sentar algo acá. La única manera de que nosotros podamos ser libres de una falsa profecía y poder reconocer si alguien fue enviado de parte de Dios realmente, es cuando te va a hablar a través de la luz de la palabra. ¿Se entiende? Por eso que tenemos que tener muy claro nosotros este punto. Muy claro este punto. Es importantísimo. Porque hoy día se está nuevamente el auge se está restaurando todo lo que es apostólico y todo lo que es profético. Y ahora todos son profetas y todos, más adelante vamos a ver las características de los apóstoles también. Todos son apóstoles. Y ni siquiera saben lo que significa. Todos son profetas y ni siquiera conocen la Biblia. Entonces es necesario que nosotros entendamos esta parte. ¿Preguntas? ¿Seguimos? Hay una parte donde dice examinar todo. Y retener lo bueno. Seguimos entonces. Podemos establecer entonces acá que profetizar es la proclamación, dice, del mensaje que Dios revela al profeta, ya sea en el presente, pasado y futuro. Hay una revelación, y para que usted tenga revelación tiene que tener intimidad con papá. Estuvimos hablando de esto también. Necesitamos tener intimidad con Dios en estos aspectos. En estos dos conceptos podemos concluir que la profecía es el mensaje revelado al profeta para su proclamación. Usted no puede ser profeta, pero cuando a usted le toca compartir la palabra, de pronto Dios te va a dar una palabra que puede llegar a revolucionar la iglesia y usted no es profeta. Por eso Pablo, reitero acá, lo vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, este tema. Por eso Pablo que dice que todos podemos profetizar, pero no todos somos profetas. ¿Entienden? Porque todo esto depende del mover de Dios en la iglesia y de la persona que puede estar llegando a exponer el mensaje de Dios en ese momento también. Es necesario que podamos, para poder entender, que la revelación del propósito divino de los profetas para su proclamación, según dice acá, teniendo eficacia y ejercicio, mientras el Espíritu Santo esté sobre la tierra. Pues, según Corintios capítulo 12, es uno de los dones, que el Espíritu Santo imparte a la iglesia para el cumplimiento del plan estratégico de Dios. En Corintios capítulo 12 habla de que el Espíritu Santo imparte los dones conforme a su voluntad. Léanlo muy detenidamente el capítulo 12 en su casa, ¿sí? Del libro de acá nosotros vemos claramente que el Espíritu Santo es el que imparte los dones. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 13, nosotros vimos la vez pasada que es el Espíritu Santo el que aparta para el ministerio. ¿Está? Y acá nosotros estamos viendo que es el Espíritu Santo conforme a su propia voluntad, porque el Espíritu Santo también tiene voluntad propia, como tiene el Hijo y como tiene el Padre, aunque los tres son uno. Pero fíjese, a su propia voluntad da dones a los hombres.
Y todo esto conforme a la fe. Por eso que dice el apóstol Pablo también, que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe. Ahora el apóstol Pablo en un momento determinado dice, procurad los mejores dones. Nosotros podemos tener el don de servicio, el don de profecía, ¿sí? El don de sanidad, y nos quedamos con el don que hemos recibido y que sentimos que fluye a través de nosotros. Pero Pablo dice, buscad lo mejor. Ahora, la medida de tu fe depende de que vos tengas esa medida de fe dada al principio, permanezca como está. Y depende de vos, depende de mí, de cualquiera de nosotros, que la fe, esa medida de fe que nos fue dada, crezca. Y la única manera que eso crezca es a través de tener un encuentro constante de Dios con nosotros, o nosotros con Dios. Ya que tenemos diferentes dones, dice, según la gracia. Es por la gracia que tenemos los dones. Por la gracia. ¿Algo más, pastora? Que nos ha sido dada. Que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usemos conforme a la medida de la fe. Ahora, fíjese, a la medida de la fe. Usemos conforme a la fe. Nunca busque hacer algo más de lo que usted tiene capacidad. Si usted tiene la capacidad para llegar acá y no tiene mayor capacidad para llegar allá, manténgase donde quedó. 12. Y busque en Dios tener más capacidad para poder llegar a cabo alguna tarea mucho mayor. Por eso hay hermanos, sin ánimo de ofender, que hay hermanos que quedan estables en una posición espiritual. Sí. Porque no buscan tener mayor capacidad en Dios. No, pero es según la fe. ¿O qué? Según la fe, pero la fe tuya debe ir en aumento. Sí. Si nosotros vamos a la Biblia, en el capítulo 42, con respecto a cuando Ezequiel tuvo que nadar, está hablando de los niveles de la fe. Entonces, el nivel de fe de cada creyente aumenta en nosotros conforme a nuestra entrega diaria a Dios. ¿Vamos entendiéndonos acá? Amén. Seguimos. Escuche esto. Decíamos que Corintios capítulo 12 es uno de los dones que imparte la iglesia para el cumplimiento de la estrategia de Dios. La estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Dios estableció una estrategia para nosotros. Crecer, crecer y crecer. Y la única manera que nosotros podamos cumplir con esto es entrar a la estrategia de Dios. Dios nos dio una estrategia. Capacitación, adiestramiento constante. ¿Y cuál es la otra? Salir a la calle a poner en práctica lo que estamos recibiendo. Dios nos está dando a nosotros la estrategia de capacitarnos a nosotros ahora, ¿sí? Esta temporada, para luego salir a la calle, movilizándonos para poner en práctica lo que estamos recibiendo. Es la única manera. Si usted permanentemente se queda sentado, recibiendo, pero no sale a ejercer lo que Dios le está dando, entonces está fallando en ese tema. ¿Estamos? Vayamos a la página 14. Para ir más o menos concluyendo en este día. ¿Sí? Página 14. Vamos a hablar a grandes rasgos nada más de los 3 niveles de profecía que hay, de los niveles de profecía. ¿Sí? Empezamos. El primero, habla de la gracia. ¿Sí? Página 14, habla de la gracia. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 nos da a entender que por la gracia todos podemos ser usados en lo profético. ¿Qué es la gracia? A Dios se le plació usar a una persona común y corriente sin el llamado profético para que profetice. Esa es la gracia. A Dios se le plació darnos a nosotros ese toque divino para poder anunciar. Ahora, escuche esto. ¿Qué es lo que pasó con el rey Saúl? El rey Saúl, présteme atención por favor, y cuando tengamos que leer, leemos la Biblia, ¿sí? Mira acá, el rey Saúl recibe un mensaje de parte del profeta Samuel. Una de las señales, les dijo, de que esto proviene de Dios, quiso decirle Samuel a Saúl, es que vas a encontrar una comitiva de profetas. Y vos vas a meterte entre ellos y vas a profetizar con ellos. Y el rey Saúl no era profeta, pero era una señal. Entonces estamos viendo que de acuerdo a la gracia, a la voluntad divina, cualquiera de los que hoy estamos acá, podemos ser tocados por Dios para declarar una palabra,
porque a Dios le ha placido usar a uno de nosotros, Sí. sin ser profeta, para anunciar la profecía. Porque acá dice, porque también hablamos del don de profecía, ya ese otro. Por eso estoy diciendo, vamos a intentar de ir tomando por parte lo que está acá, porque si no hacemos como una ensalada rusa y nos entramos a confusión. ¿Nos ponemos de acuerdo? Nos ponemos, cuando tengamos que leer, leemos, y si no, nos basamos para ir estudiando página por página. Amén. ¿Estamos acá? Entonces, sin ser profeta, decíamos, pero solo cuando Dios inspira. Ajá. Solo cuando Dios inspira. Es decir, que en un momento determinado vos fuiste tocada por el Espíritu Santo, impactado. Vas a sentir el impacto de Dios y te va a decir Dios, habla. Habla, anuncia. Eso es por gracia. ¿Eso pasa solamente cuando no hay profeta en el lugar o aún Sí. estando un profeta? Aún estando profeta puede ser usado otra persona. Escuché lo que dice acá. Dice, en este punto podemos también dejar asentar que si uno está bajo cobertura profética, Aclaramos acá. profetizar sin ser llamado profeta puede ser solo hecho de estar bajo unción profética o por profetizar. Pero pues cuando Dios te inspira. Mire acá. Toquemos algo, ¿sí? Que pasa con el profeta Ponce. El profeta Ponce es el profeta de oficio. Pero ¿qué pasa? Toda la congregación de él no es profeta. Él Se tiene mueve. un grupo de profetas. Pero no todos son profetas. Pero por estar bajo la cobertura de un profeta, cualquiera puede profetizar. Por eso Por es eso una es iglesia importante. Son ¿Cómo? inspirados. Por eso es Mira. una iglesia profética. ¿Eh? Claro. Por eso es una Por iglesia eso la iglesia profética. profética. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Cualquiera puede llegar a profetizar estando bajo un manto profético. Pero siempre tenga cuidado con algo acá. Que usted no se puede dejar guiar por sus sentimientos y sus emociones. Una pregunta. Los chicos esos que estaban con el profeta, ¿alguno de ellos podían dar una Sí. palabra? Sí, de hecho está preparado para eso. Él no se mueve sin No su sabemos si equipo. son profetas, pero son influidos, están bajo. Ellos están preparados para eso. Había uno que era profeta, ¿Me entendés? que el profeta Ponce dijo, pero no sé quién de los chicos era. Ahora yo le pregunto de los que están acá, ¿a quién les gustaría ser escudero nuestro? Levante la mano, a ver. ¿Dónde más quieren ser nuestros escuderos? ¿Tienen miedo, che? ¿Tienen miedo ustedes? Porque yo te voy a decir algo. Vamos a comenzar a hablar, a capacitar sobre lo que el escudero de los pastores. Y van a ser impartidos de acuerdo al mover que tenemos nosotros de parte del Señor. Y de acuerdo al mover nuestro, ustedes se van a mover. Por eso estos chicos que vinieron con el profeta Ponce se mueven en lo profético, porque ellos son los escuderos del profeta. Entonces el espíritu que mora y que se mueve dentro del profeta Ponce toca a ellos y ellos se mueven y fluyen dentro de lo profético por el hecho de ser escuderos de él, moverse a través con él y estar permanentemente unidos al mover del profeta. Y los chicos viven con la casa del profeta. Viven con el profeta. No viven fuera de la casa del profeta, viven con el profeta. Tienen su papá, sus estudios, todo lo que usted quiera, pero ellos viven con el profeta. ¿Entienden? Por eso, el que quiera ser escudero de los pastores tiene para pensar, porque estamos por levantar los escuderos. Que usted levante la manito, salta, después nosotros le citamos el día que vamos a empezar. Amén. Y no le va a dar curso su pastor, sino que es el apóstol de persona que le va a dar la enseñanza. Así que vayan teniendo eso. Seguimos acá, volvemos al tema que nos ocupa. Usted se puede mover en lo profético porque está bajo el manto profético. Pero reiteramos esto, para retomar el tema. No puede dejarse influenciar usted por sus sentimientos, por sus emociones. ¿Estamos? Tiene que ser una persona... Cuando hablamos de sentimientos de emoción, hablamos que muchas veces nosotros vemos el defecto del hermano o vemos el pecado del hermano. O puede ser que no. No, pero a veces pasa así. Pasa eso, pero darte no- una palabra y vos te empezás a desatarle por lo que ya está pasando. Eso no es con el profesor. Pero tampoco puede ser eso. No tiene, porque algunos lo usan para decir, arrepiéntete porque vos estás haciendo todo y vos estás sabiendo la vida. Y bueno, pero ese es el falso Pero me profeta. ¿sí? parece a mí que de lo que usted está diciendo que tiene que salir sin pensarlo, así de... Debe ser espontáneo el tema. Ajá, sí. Ahí Eso está. no me salía la ¿Está? palabra, sí,
Pero tenemos que tener cuidado porque a lo mejor te vas a alguna iglesia a visitar, te invitaron a predicar y te dejaste manejar por tus emociones y le empezaste a dar algo que no tiene nada que ver. Entonces, pero no va a traer efecto en la iglesia. no va a traer efecto en la iglesia, pero vos soltaste algo que no vino de Dios. Y puede atar. ¿Eh? Y puede atar. Como dijo Y usted, claro. puede desatar juicio. Y sí, ¿me entendés? La misma palabra te va a juzgar mañana a vos. Entonces todo eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces se me hace a mí que ni uno mismo entiende lo que dijo porque le salió de ahí. Es que por lo general muchas veces cuando el profeta está hablando, hay palabras que saltan que... Sí, por eso. A eso voy yo. Y después de golpe alguien viene, pongamos que Ponce venga dentro de 5 o 6 meses, como habíamos acordado, y de pronto cualquiera de nosotros le decimos, y usted me declaró tal palabra, y el profeta te va a mirar y dice, ¿y qué palabra? Porque muchas veces no se acuerda uno, ¿me entiendes? Entonces, retomamos acá. Acá estamos en que podemos nosotros profetizar porque estamos bajo un manto profético. La iglesia, como le dije la vez pasada, nuestra iglesia se maneja en esa área. Y estamos si no? entrando a ese nivel. ¿Y si no? Y O sea, si no, no ¿qué? está bajo la cobertura profética. Sí, también poder Igual, profetizar. igual. Pero lo que estamos dando a Puede entender tener es que don cuando la iglesia se mueve bajo un manto profético, cualquiera puede profetizar, pero tenemos que tener cuidado cuando declaramos palabras. Nada más. ¿Entendieron este punto ustedes? Sí. Amén. De hecho, nosotros podemos manejarnos en ese nivel porque tenemos un manto apostólico que nos cubre. Claro. Entonces, Y el manto apostólico tiene los dos. tiene los dones. Segundo, ¿sí? El don. Donde el don profético puede influir en cualquier momento, dado que lo porta. Es decir, cualquiera de nosotros tenemos el don profético. ¿Sí? Dios nos honró con este don a nosotros. Y ese don fluye en cualquier momento. Porque nosotros lo portamos, nosotros lo llevamos dentro nuestro. Lo tenemos. Dios nos asignó algo. Entonces eso fluye en nosotros en forma espontánea. Entonces, el primero que podamos tener nosotros, podemos profetizar cuando estamos bajo la unción, la manifestación. Cuando Dios se manifiesta en la iglesia podemos profetizar, pero en el don nosotros lo llevamos con nosotros donde Claro, estemos. es donde nosotros. Donde nos vaya. Ahora, escucha el tercer punto. Vamos entendiéndonos, ¿no es cierto? Bien. El tercer punto. Estamos generalizando los niveles de la profecía. El oficio. Todo aquel que lleva en su mochila, estamos hablando en su vida incorporada, los dones de profecía y puede impartir y capacitar a otros para empoderarlos. Caso de Elías con Eliseo. Y ahí usted encuentra el versículo bíblico, el verso 11 del capítulo 4 de Efesios. Es decir, de que perdón, pastora, el profeta de oficio, caso del apóstol, el profeta Ponce, el profeta de oficio, puede, ese que ya tiene el ministerio profético, el fluir constante de Dios en su vida, puede inclusive empoderar a otro para poder enviarlo o para capacitarlo, para que surja en su vida lo que es lo profético en él. ¿Entiendes? Únicamente todo aquel, repito acá lo que está escrito, si usted lee atentamente la punta no se va a equivocar, todo aquel que lleva en su mochila, en su vida, incorporado los dones de profecía, puede impartir y capacitar a otros para empoderarlo. Ahí estamos hablando de Elías y de Eliseo, dimos un claro ejemplo. El profeta de oficio no necesita que se prepare el ambiente en lo espiritual. Hay algunos profetas que están ahí esperando que se adore, esperando que se prepare el clima, como nos pasó por ejemplo con dos profetas que hemos recibido acá. Uno, la profeta normalmente que vino de Suiza. El clima se tenía que preparar para que ella suelte la palabra. El otro, Ángel Cariaga. ¿Se acuerdan? Famoso Ángel Cariaga, el balde verde. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan ustedes? O gritar gloria a Dios, aleluya, o te tiro agua. Despertate, ¿te acuerdas? Junto al púlpito. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperaba el profeta Cariaga también? Que se prepare el clima. Él lo declaraba una palabra hasta que el clima no estaba Con la preparado. música, según la música. Todo tenía que ser preparado. Él tenía que pedir, me acuerdo, ambiente, lugares. El ambiente estaba. El tema estaba que no estaba fluido en él. En él no estaba fluido el mensaje. Pero ¿es así o No. es porque...? No, Porque no es estamos un profeta hablando oficio. de... Escucha acá. Silencio un ratito. Estamos hablando de que el profeta de oficio, claro ejemplo, el profeta Ponce que vino, no necesita preparar el ambiente.
El ambiente puede estar frío, pero tomó el lugar él y el ambiente caliente. Amén. En cambio, nombramos a 2 personas y voy a nombrar una tercera, para mostrarle el error que muchas veces se comete. La primera, Norma Meyer. Honramos y respetamos a la Norma Meyer, porque trajo un mensaje cada que vino, trajo una palabra acá. ¿Está? Clave. Nos marcó en varios puntos. El otro, Ángel Careaga, que hasta la música tenía que estar preparado para que él entre en el Espíritu. ¿Está? Esos no son profetas de oficio. El tercer caso que te voy a nombrar es la cantante. La que vino, ¿se acuerdan? En el Siglo Club. Graciela Basualdo. Ella no es profeta. No es profeta, pero le voy a mostrar un claro ejemplo acá. El ambiente estaba preparado para soltar una palabra que revolucione el lugar. Tomó el lugar ella y el ambiente se enfrió. ¿Por qué? Porque Dios le estuvo dando un mensaje y ella predicó lo que ella quiso. No soltó la palabra. No soltó la palabra. Entonces, acá lo que nosotros, vuelta de página, la página 3, hablábamos nosotros de que somos nosotros los que podemos retener el mensaje de Dios o no retenerlo. ¿Se acuerdan? El profeta puede anunciar la palabra como no puede anunciar la palabra. En el caso de Graciela Basualdo, tuvo el ambiente, ¿se acuerdan? Se llenó el lugar. Se llenó el lugar, gente de todos lados venían. Se llenó el lugar, pero tomó un impacto de Dios, estaba viendo en medio de la reunión. Tomó lugar ella y el ambiente no pudo soltar la palabra, no pudo predicar, porque no es lo que vos querés, es lo que Dios te manda hablar. Inclusive, digo que me acuerdo bien, nos dijo a nosotros, porque fuimos a cenar en casa después, dice lo siguiente, ella me acuerdo sin ánimo de que ustedes la juzguen ni prejuzguen ni la maldiga a la pobre mujer, sino que dijo lo siguiente: no se pudo soltar la palabra porque el ambiente no estaba preparado, pero había una gloria en la iglesia, una manifestación de Dios, una manifestación de Dios. Pero de igual manera tenía que soltar, ¿no? Se tenía que soltar la palabra. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Repito, hágalo. La iglesia está comenzando a entrar en el auge, que es la base nuestra, ¿sí? Nuestra base, ¿cuál es? Lo profético acá. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos entrando al nivel. Empezamos a crecer en el área, empezamos a marcar una diferencia, empezamos a marcar en el ámbito espiritual algo. Pero ¿qué sucede? Cualquiera de nosotros podemos ocupar el lugar acá, estamos compartiendo el mensaje y de pronto Dios nos imparte una palabra. La palabra yo la puedo soltar como no. O Dios me puede dar un mensaje como el que pasó con la hermana que vino a predicar acá, ¿sí? Ahí en el club. Dios le dio un mensaje, pero ella se fue al otro. Ella retuvo. Y fue allí donde el mover de Dios no pudo impactar más de lo que estaba impactando. Por eso es importante que cuando nosotros comenzamos a movernos en el aspecto espiritual, en esta área, nosotros comencemos a buscar sensibilidad también con Dios. Porque es allí donde Dios te va a ir revelando cosas y vos vas a poder entender el mover de Dios y lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos. Estamos entendiéndonos en este tema. Es importante que usted interprete este mensaje, ¿sí? Terminamos con la página 14, ¿qué le parece? El profeta de oficio, entonces, decíamos, no necesita que se prepare el ambiente en lo espiritual para que fluya lo profético, dado que el hecho que haya un profeta de oficio en el lugar es afectado por el hecho de que él está presente. ¿Por qué? Porque es un canal directo entre el cielo y la tierra, el profeta de oficio. Hay una revelación constante. Todo lo contrario sucede con los que tienen el don o actúan en lo profético, pero está bajo cobertura profética. Caso de Ángel Careaga. Ángel Careaga se movía en lo profético, está bajo cobertura profética. ¿Está? Es profeta, Y es profeta, pero... Explicarle a Marta lo que ella preguntó. ¿De qué? De que por qué Careaga necesitaba la música, todas esas cosas. Porque podemos llegar a ser profetas, pero tenemos el don, no somos de oficio. El profeta de oficio es una persona que... Es como ¿Qué pasa? Que un profeta, perdona, pastor, el profeta de oficio, ¿cómo es? Ponele que te agarra al apóstol, él no necesita predicar para darte una palabra. Anuncia. Él anuncia, fluye. El profeta de oficio tiene la capacidad de preparar el profeta, capacitarlo
enviarlo también, porque ese es el profeta Narciso. El que tiene el don no tiene la capacidad de capacitar, tiene el don. Por eso es que necesita el ambiente, ¿no? El ambiente, Claro, preparar el preparar clima. Y a Se veces necesita preparar el clima el para eso. primero el que fluye, vos estás bajo la unción, bajo la manifestación de Dios en la iglesia, vos sentís presencia de Dios y por ahí puede bajar un mensaje de Dios para darle una mano. Pues bueno, yo profeticé, pero es porque está fluyendo vos, porque está bajo el manto profético. No sé si entienden esa parte. Entonces son 3 niveles y nosotros nos podemos mover acá. ¿No es cierto, Pablo? Amén. Gracias, profeta. Pastor, Sí. ¿cómo se despierta el don de profecía? ¿Leyendo mucho la Biblia o ya? Dios te pudo haber dado y vos vas sintiendo, por eso que estamos dando todo esto. Dios pudo haberte dado ese don, pero estás No se sabe, dormido, no se sabe. porque desconoces que estás teniendo. ¿Y cómo se Y a lo mejor muchas veces vos tuviste sueños, todo esto vamos viendo, donde tuviste sueños, tuviste revelaciones, Dios te dio un mensaje y vos no lo quisiste soltar porque pensás que son sueños, son simplemente palabras, pero Dios te está despertando lo profético. Exactamente. Y la única manera en que eso se despierte es que nosotros podamos entender la necesidad de poder tener mayor relación con Dios. Y Y desarrollarlo, estudiando más la palabra, porque el profeta estudia la palabra. El profeta estudia la palabra. Ahora, si vos decís, yo siento eso entonces es lo que me está pasando a mí, pero entonces te está faltando el ejercicio. El profeta es el que tiene más intimidad. Más intimidad con Dios. Porque volvemos a decir, el profeta baja a la iglesia el pensamiento de Dios. Dios revela su mente al profeta para anunciar. Eso terminamos de hablar. Y algo que cuando vino, ¿te acordás la hermana, no sé si es profeta, la pastora Rosana, cuando ella nos profetizó, le profetizó a él. Ahí yo me di cuenta que la profecía te direcciona, y cuando te direcciona es que vos tenés que ejecutar lo que Dios te demanda. Porque Dios te direcciona que vos hagas algo. Porque muchas veces nosotros no vemos cumplimiento en lo profético porque no hacemos lo que Dios nos manda que hagamos. Fíjate que para que nosotros podamos fluir, le dijo, es tiempo de que tú delegues autoridad. Ahí Dios le direccionó al pastor, le dio una dirección lo que él tiene que hacer para que esto pueda crecer. Si yo recibo la palabra pero no hago lo que el Espíritu Santo me dijo que haga, entonces simplemente yo fui oidor nomás, pero no lo practico. Cuando viene una palabra profética en nuestra vida, nosotros tenemos que analizar la palabra y ponerla por obra, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque Dios ya te direccionó. Cuando vino la pastora Rosana, ya no sabía nada, le dijo, es tiempo de que tú delegues. Quiere decir que el Espíritu Santo le está dando una orden, que es tiempo de que nosotros levantemos, deleguemos autoridad por lo que Dios va a hacer en la iglesia, ¿entiendes? A veces no queremos delegar porque vemos que no está preparado, pero si Dios te está dando una dirección, quiere decir que es lo que tenemos que hacer. Seguimos. ¿Entiendes? Página 15. 15 dije, página 15. Antes que me diga dónde está. La página 15 está abajo. Leemos. Vamos a empezar a hablar de los elementos del profeta. ¿Sí? Ahí nosotros vemos en negrita, usted tiene escrito el pasaje bíblico. Página 15. No, en la hoja está todo, pastora. No hace falta anotar. En la página 15, ¿sí? Entonces, ahí usted tiene el verso bíblico y todo incluido. No hay que buscar en la Biblia. Mire, el trabajo está, le di el trabajo, le ahorré el trabajo. Capítulo 14, verso 3 del 1 libro de Corintios dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estos son los 3 elementos básicos de una profecía. Diga conmigo: edificación, exhortación, consolación. Ahora escuche, se ha escuchado diversas profecías dadas a congregaciones, ministros o a cristianos mismos, donde algunas tienen una trascendencia maravillosa en su cumplimiento y otras terminan en frustración, debido a que tanto el que profetiza como el que recibe la profecía nunca han estudiado lo que es la profecía y cómo funciona. Por eso es importante que usted tenga claro acá. Vuelvo a insistir en esto. Si usted lee la Biblia, va a saber cuándo hay un profeta o cuándo no hay un profeta.
Ahí está. Corta la bocha. Cuando escuchamos una profecía y creemos en ella, debemos entender que estamos bajo la influencia de la misma, sea esta de Dios o no. Es decir, ¿de qué? Escucha acá. Primer libro de Reyes, ¿se acuerdan que leímos? Micaías. ¿Sí? Bueno, ¿qué el rey de Israel buscaba? Profetas que profeticen de acuerdo a la intención del rey. Pero Micaías era aborrecido por el rey porque le profetizaba lo que Dios quería que se hable. Entonces acá nosotros vemos que cuando nosotros escuchamos una profecía, una verdadera profecía, una profecía que viene y baja de Dios a nuestra vida o a la iglesia, o escuchamos a un falso profeta, estamos bajo la influencia de la profecía que creemos. No sé si creemos. Repito, acá lo leí. Escuche esto. Léalo conmigo, por favor. Entonces usted lo entiende. Cuando escuchamos una profecía y creemos en ella, debemos entender que estamos bajo la influencia de la misma, sea esta de Dios o no. Si hay una persona, escucha, un falso profeta, como el Ponce este que le nombré, que anda dando vueltas por ahí, que se dice ser profeta y no lo es. Ahora, escucha esto. ¿Él qué hizo? Soltó una palabra. Viene un profeta acá, suelta una palabra. A lo mejor es un falso profeta, ¿sí? Pero, o a lo mejor no es un falso profeta, es un profeta enviado por Dios. Lo que tenemos que entender acá es que una vez que nosotros creamos a una falsa profecía o a una profecía inspirada por Dios, estamos bajo la influencia de la profecía, para bien o para mal. Y ahí es donde Porque dice, la creemos y ahí es donde dice Pablo que tenemos que examinar todo y retener lo bueno. Por eso es importante que nosotros sepamos juzgar las profecías. Pero únicamente vamos a aprender a juzgar una profecía, no para condenar, sino para poder analizar lo que están dando a conocernos. Siempre y cuando conozcamos la palabra. El único que puede, la única palabra que puede juzgar una palabra soltada es la Biblia. Por eso el apóstol Pedro dice, tenemos la mejor profecía, la palabra de Dios. ¿Me entienden acá? Entonces, la palabra de Dios, nosotros conociendo la palabra, juzgamos lo que es la profecía. ¿Entendemos este pensamiento? ¿Amén? Seguimos entonces. Cuando nos disponemos a estudiar alguna materia, escucha acá, carrera o profesión, lo que nos enseña en su composición, su funcionamiento, al igual que la aplicación, si hablamos de profecía y hemos estudiado con anterioridad conceptos y niveles de la misma, es necesario comprender con claridad cómo está compuesta. La composición de la profecía habla y revela el pensamiento de Dios a través de la palabra. Dios no va a contradecir nunca lo que está establecido. Jamás. Eso es importante. Según el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, expresa la composición o los elementos de la profecía, donde ratifica que todo aquel que ejerza la profecía en cualquiera de sus tres niveles debe expresar estos tres elementos fundamentales para verificar que escrituralmente es correcta. Y ahí nosotros empezamos. Escuchad esto y con esto vamos a ir concluyendo esta noche. ¿Sí? Pablo nombra tres elementos que van ligados cuando se expresa una profecía. Primero, digan conmigo exhortación. Digan conmigo exhortación. Exhortación. Del griego parakaleo, que significa dos cosas esencialmente. La primera es llamar a la persona para que ésta siga un curso de conducta diferente. La segunda, advierte el futuro. Es decir, de que una palabra de exhortación. ¿Qué hizo el profeta Ponce acá? Toco esto porque fue algo que tocó demasiado. El profeta Ponce exhortó a la iglesia. Cuando habló de la barca, fue una exhortación. Porque nos dijo, llamen a otro a compartir lo que están recibiendo. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos salimos a evangelizar. Entonces la exhortación de parte de Dios a través del profeta en la vida de algunos fue vana. ¿Por qué? Porque ¿cómo te invitó a la gente a entrar a la barca para compartir? Le tocó la vida de Pedro. Llamó a las barcas que cercanas.
para compartir la pesca. Ahora, estamos recibiendo una revelación de Dios en la iglesia, pero somos incapaces de salir a golpear las puertas de alguien para que venga a recibir lo que acá estamos recibiendo. Entonces, la exhortación que Dios trajo a la iglesia a través del profeta Ponce, para algunos fue vano, para otros no, para otros sí. ¿Por qué? Porque como dijo la pastora, yo debo poner en práctica lo que recibo. Y ahí volvemos a repetir que una profecía jamás puede ser de maldición. Tiene que traer bendición. No puede traer. Amén. La segunda advierte lo del futuro. Entonces nosotros estamos sabiendo lo que Dios está queriendo hacer. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Dios con la iglesia? Si estamos hablando de la barca, Dios está queriendo llenar este lugar, expandir este lugar, y hay algunos ciegos todavía que ni siquiera saben lo que está queriendo hacer Dios. ¿Por qué? Porque seguimos nuestra comodidad. Dios reveló proféticamente lo que Dios está queriendo hacer una vez más con la iglesia. Y hay muchos que están desentendidos del tema. No es porque no quieren entender, O sea, sino que no quieren activar lo que Dios le está dando. tenemos que movernos para Movernos. que haga la obra. La única manera de salir. Vos salís Usted y no Dios se puede. encarga. ¿Qué hizo Pedro? Llamó a otros a compartir la pesca. En una palabra, Pedro le dijo, muchachos, ¿quieren entrar con nosotros a este nivel? Y sí, porque las almas igual no van a venir así nomás. No, tenés que salir. Sí, hay que predicarle, pero también Dios añade, pero lo que Dios está queriendo nosotros aprendamos a... Seguimos. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Comúnmente se piensa que la exhortación es un regaño o un reproche de nuestra mala conducta, cayendo en un error con respecto al verdadero sentido de la palabra, ocasionando que la gente sea lastimada en el momento que se la exhorta. Es decir, de que uno le puede exhortar a una persona hablando de sus malas conductas. La manera de exhortar a una persona, y eso lo aprendemos a los golpes muchas veces, es enseñando cómo cambiar la actitud. Enseñando, nada más. No trayendo a memoria, ay, vos sos un inútil, porque esto, porque no. Y enseñando cómo podemos llegar a cambiar entre todos algo. ¿Estamos hasta acá? ¿Quién me quiere? A ver, el libro de Hechos, vayamos rapidito si usted quiere compartir la palabra. ¿Sí? Libro de los Hechos. Vayamos al libro de los Hechos. Por favor. Libro de los Hechos, dije. Vamos a ver, capítulo 11, dije. Ahí en la punta está, ¿no? 11, 19, 26. Revela la palabra lo siguiente. La iglesia de Antioquía como título. Hasta el versículo 26 leemos. Ahora bien, lo que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron por Fenicia y Chipre, Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y qué hizo? Exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Con propósito de corazón, es decir, buscándose una buena conducta, Amén. buen ejemplo, buen testimonio, no tan solo adentro sino afuera. ¿Estamos hasta acá? Fíjese, dice acá la palabra del Señor. ¿En qué parte del siglo quedé? Verso 24. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé, dice, a Tarso, en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron ahí todo el año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué pasó allí? Bernabé, cuando llega a Antioquía, exhorta diciéndole que actúen correctamente y permanezcan en la fe que han recibido. ¿Estamos hasta acá? ¿Podemos entender esto? La exhortación no solo es aplicada para que el hombre cambie su actitud, también es usada para marcarle que el sendero que sigue es el correcto, motivándolo a continuar
o incrementar en el mismo sentido su postura. La exhortación debe estar fundamentada en la palabra de Dios, con la sabiduría divina que pondrá las palabras precisas a expresar. Isaías 50, rapidito. ¿Le está gustando o no? Sí. Está llegando. Veo que cada vez el clima se prepara para más. Isaías 50, versículo número 4. ¿quién tiene? Rápido, fuerte, a ver, ¿quién tiene? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Se da cuenta? Dice, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. No está hablando de aquel que está cansado de tanto trabajo en el día, sino aquella persona que está atribulada, que está con heridas, con malos momentos, malos pesares, que se siente ofendida, lastimada. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que los adentro también? Porque a veces dentro los cristianos están de la misma manera y a veces están peor que afuera. ¿Se entiende? Pero acá mira, acá dice, palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Ahora, ¿la palabra de quién va a despertar el Señor? ¿El oído de quién lo va a despertar? Nosotros. Porque somos nosotros los enviados para anunciar. Pero acá está hablando de la exhortación. ¿Cómo debe ser nuestra palabra cuando exhortamos a algo? Con amor. Con amor, sabiendo lo que vamos a decir, pensando más de una vez antes de hablar. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Estamos entendiendo? Acá vamos a terminar de hablar de la exhortación con la página 16. Hablamos hasta terminar la exhortación. Razón por la cual debemos entender el verdadero sentido de la exhortación, que es llamar a las personas a través de la profecía, advirtiéndoles acerca del futuro como consecuencia de sus actos, motivándoles a seguir el curso de su conducta correctamente. Amén. Es decir, de que vuelvo a reiterar acá, cuando vos le exhortás a una persona, la exhortación no te va a avergonzar, sino que la exhortación va a corregir tu camino y te va a alinear correctamente. ¿Estamos? Amén. Dios va a usar al profeta en esta área para poder alinear a la iglesia. Mire que muchas veces el profeta Ponce fue usado por Dios para exhortar a la iglesia, para alinearnos un propósito para este año. Ahora está en nosotros querer alinearnos o no de acuerdo al mover que Dios quiere traer. Está en nosotros. ¿Me entienden? Ahora, lo que estamos acá somos un grupo de colaboradores de Dios. Estamos activados en algo. Ahora, el pueblo se va a mover de acuerdo a nuestra actitud como servidores del Señor. El pueblo se va a mover de acuerdo a la actitud que tome el pastor con respecto a la palabra profética que le fue soltada. El pueblo se va a mover de acuerdo al mover del liderazgo. Por eso es importante que usted, como líder, dé ejemplo. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ver, ¿sí? El que no es líder de la iglesia va a ver algo importante. El pastor o la pastora se mueve, pero fulano no se mueve, entonces yo tampoco me muevo. Porque la gente va a buscar un modelo a seguir. En tu barrio, Dios te estableció en tu barrio para que en ese barrio vos seas el modelo para otros. Y sin darte cuenta, con tu actitud, exhortás a otro a cambios. Muchas veces nosotros podemos exhortar sin usar palabras también. Nuestro cambio de actitud puede hacer que otra persona busque moverse de acuerdo a nosotros, al mover que estamos teniendo nosotros. Nuestro testimonio puede impactar a otros para que otros cambien su modelo de vida. Entonces, todo esto influye y nosotros tenemos que orar a Dios, buscar en Dios cómo puedo aplicar la exhortación en el lugar donde estoy. ¿Usted va entendiendo el mensaje acá? Porque es importante que nosotros podamos entender cómo aplicar esto en nuestra vida y en el lugar que yo estoy asignado dentro de la iglesia y en el lugar donde yo estoy habitando. Entonces, hasta este momento llegamos. La semana que viene vamos a estudiar los otros puntos, pero hoy llegamos hasta la exhortación. Ahora,
estudiemos por favor los versículos bíblicos que tenemos en la página 16, ¿sí? Y la página 17. Vamos a estudiar los versículos bíblicos que podamos tener. Hasta la página 18 vamos a dar la semana que viene, y ya la semana que viene le voy a estar entregando otro material para que usted vaya estudiando también. Pero por favor, vayamos acá estudiando. ¿Y qué le parece a usted si a partir del martes que viene hacemos más fluido el asunto? ¿Cómo podemos llegar a hacer más fluido el asunto? Que usted venga estudiado en su casa con el material que se le entregó, para que la semana que viene, el martes que viene, nosotros podamos hablar un poquito del tema como esta tarde, pero un poquito más.